Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Hoy vamos a dar a uno de los grandes filósofos de la historia, nada más y nada menos que a Leibniz, un filósofo del siglo XVII, fundamental tanto por lo que él implica dentro de la historia de la filosofía, como por la repercusión que va a tener en muchos autores, por ejemplo, sin ir más lejos, en el gran Kant, y vamos a intentar explicar a Leibniz. Leibniz es probablemente, junto con Spinoza, del cual haremos un vídeo próximamente, es, decíamos, los dos últimos grandes metafísicos clásicos. Con eso no queremos decir que después de Spinoza, que es anterior, después de Leibniz, que es un poquito posterior, que en realidad casi prácticamente son coetáneos, pues no queremos decir que Leibniz y Spinoza, después de ellos, ya no exista la metafísica. Todo lo contrario, la metafísica va a continuar. Kant es metafísico, Marx es metafísico, Hegel es metafísico, Nietzsche es metafísico, Heidegger es metafísico, sino que se va a hacer de otra manera. Spinoza y Leibniz son los últimos grandes metafísicos clásicos, en el sentido, como vamos a ver, que su obra lo que pretende es una explicación racional de la totalidad sin necesidad de una intervención de un sujeto cognoscente, cosa que ya, de los seres humanos en este caso, cosa que ya sí que van a implicar los otros autores. Sin más dilación, empezamos ya con el autor y con la primera pregunta que se hace Leibniz, que es una de las preguntas más famosas de la historia de la filosofía y que viene a decir lo siguiente. La vamos a poner aquí para contestarla. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Y no hay nada. Y no nada. Esta es la gran cuestión metafísica a la que toda la filosofía leibniziana va a intentar responder. Y nosotros primero vamos a analizar muy brevemente la pregunta para, lógicamente, pasar a contestarla siempre, como hacemos en este canal, desde la filosofía de Leibniz, sin dar nuestra opinión, ni crítica, ni ensalzarla al autor. Nosotros siempre intentamos explicar objetivamente al autor. Primer punto, ¿qué se plantea Leibniz? Primero, esta pregunta tiene tres cosas muy interesantes para comprender a Leibniz. Primero, que hay algo. Leibniz no lo duda. Existe algo. Existe la realidad, existe el universo. Para nosotros, universo y realidad van a ser en este caso exactamente iguales. Existe algo, la realidad, el universo. Como hay algo, no hay nada. Esto puede parecer una tontería. Hombre, claro. No. Observémoslo bien. Estamos aplicando algo que va a ser muy importante en Leibniz, un principio lógico que se llama principio de no contradicción. Yo lo resumo así. Es decir, como hay algo, no puede haber nada, puesto que sería contradictorio. O hay algo o está la nada. Cuando hablamos de nada estamos hablando de la nada en absoluta. O hay algo o está la nada. Si está la nada, no puede haber algo. Si hay algo, no puede estar la nada. Así que, 1, hay algo. 2, ese algo que hay excluye la existencia de la nada y cumple un principio lógico. Y 3, fundamental. ¿Y por qué? Es decir, tiene que haber una razón, luego lo vamos a llamar principio de razón suficiente, para que haya algo y, sin embargo, no haya nada. Tiene que existir ese algo porque hay una razón para ello. Y claro, si ya hemos dicho que hay algo y no hay nada, ¿cuál va a ser nuestra primera tarea? Pues nuestra primera tarea, lógicamente, para eso he cogido yo este rotulador negro, es, pues, contestar ¿qué hay? Es decir, ¿qué es ese hay algo? ¿Qué es lo que hay? Pues vamos a contestar.
de qué está compuesta ese algo, esa realidad. Y aquí empezamos con Leibniz y vamos a ir muy despacio porque Leibniz es un autor además que lógicamente es muy coherente, es decir, Leibniz va a seguir una serie de pasos lógicos que es muy importante que se vean como un paso exige al otro y así sucesivamente. Primer punto. ¿Qué es lo que hay? Y dice Leibniz, necesariamente, obsérvese, es decir, no podría ser de otra forma, tiene que haber sustancias. Podrá haber otra cosa, dice Leibniz, pero necesariamente tiene que haber sustancias. Primer punto. Y estas sustancias son necesariamente. Vamos allá. Vamos a explicar por qué debería haber sustancias necesariamente. ¿Qué es una sustancia? Pues la definimos muy rápido para que todo el mundo lo sepa y la vamos a definir de una forma tal y como lo hace Leibniz y lo vamos a explicar. Una sustancia es aquello a lo que se le atribuye un predicado. Es decir, en una proposición del tipo S es P, vamos a imaginar, Juan es, pues, tonto. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a ti, Juan, que estás viendo este vídeo, sino al otro, al que tú bien sabes que es así. Por ejemplo, el profesor es un tío atractivo. Pues, ¿qué nos ocurre? Que tenemos un sujeto, Juan, el profesor, y un predicado, lo que yo predico de ese sujeto, tío atractivo, tonto. ¿Qué es entonces la sustancia? La sustancia es aquello que yo podría atribuirle predicados. Juan es alto, el profesor es inteligente, Juan es, vamos a imaginarnos, pues mamífero, el profesor es superior, es decir, ¿qué ocurre? Que voy atribuyendo predicados. Así que uno, ¿qué es la sustancia? Lo que se le atribuye un predicado. Y ahora vamos, ¿y por qué tienen que existir necesariamente las sustancias? Para esto no vamos a dibujar, vamos a hacer una tontería espectacular que va a pasar a los anales de la historia de la filosofía. Vamos a jugar con la idea de color, ¿vale? Los colores. Para que los colores existan, ¿qué tiene que existir? Un objeto al que se le atribuya el color. Es decir, un objeto que tenga ese color. Vamos a imaginar, yo tengo aquí, vamos a imaginar un objeto. Y tengo aquí un color. Vamos a poner que es el color blanco. Este objeto es blanco. Gris. Este objeto es gris. Pero ahora vamos a imaginar que yo quito el color. ¿Qué ocurre? Que el color, es decir, el predicado, la propiedad, no puede aferrarse a nada y por lo tanto no puede existir. Para que exista el predicado es indispensable que exista el sujeto, es decir, la sustancia. Y por eso las sustancias son necesariamente existentes. Así que ya lo tengo. Recuerden, sustancia, el objeto al cual va a ser atribuido, lo que llamaríamos clásicamente accidente. Claro, tiene que existir, si no, el color pasa de largo y ya no está. Así pues ya tengo que las sustancias necesariamente existen y es aquello a lo que se le atribuye un predicado. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué son? ¿Cuáles son estas sustancias? Es decir, el mundo está compuesto de sustancias, muy bien. ¿Y esas sustancias cuáles son? Bueno, pues esas sustancias tienen que tener dos características. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a borrar este 2 mejor para no liarnos y lo vamos a seguir escribiendo aquí debajo. Primera característica que tiene que tener la sustancia. La primera característica es la permanencia en el tiempo. Permanencia en el tiempo. Es decir, la permanencia
entendiéndola como que la sustancia no puede aparecer y desaparecer, porque si no el color, desaparece, ¡paf!, se va. No, el mundo no aparece y desaparece, el mundo permanece. Así que, primera, la permanencia en el tiempo. La segunda, la unidad. La unidad. Que esa sustancia, a su vez, no pueda ser divisible en otras sustancias. Esto implica la unidad. Esto va a ser muy importante para posteriormente ver una cosa. Lo voy a explicar primero aquí con un ejemplo y cuando lo volvamos a ver voy a remitir al ejemplo para entender lo que queremos decir, porque es muy importante la idea de unidad en Leibniz. Vamos allá. ¿Qué significa la unidad? Leibniz piensa una cosa. Si la sustancia no fuera una unidad, es decir, no fuera indivisible, ¿qué es lo que ocurriría? Que podría haber, pues cada sustancia se dividiría a su vez en otras sustancias. Pero a su vez, cada una de ellas a su vez en otras. Con lo cual, ¿qué ocurriría? Que habría una división infinita en la sustancia en sí misma. Podría ser dividida infinitamente. Si yo divido infinitamente algo, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de recomponerlo nunca podré hacerlo. Porque nunca acabaría de recomponer esa unidad. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, que es el ejemplo del Lego. Yo me imagino que todo el mundo sabe lo que es las piezas del Lego. Esas piezas con las cuales tú tienes un número determinado de piezas y construyes determinadas figuras. Imaginemos por un momento que a mí me regalan una caja de Lego con piezas en número infinitas y me piden que realice la unidad, es decir, la figura que vendría en esa caja. ¿Cuándo acabaría? Nunca. Por lo tanto, ¿qué ocurriría? Que nunca llegaría a construir el qué, esa sustancia. Y como la sustancia es necesaria, ya lo hemos visto, tiene que ser una unidad. Es decir, no puede dividirse a su vez en más partes. Por lo tanto, la sustancia tiene que permanecer en el tiempo y ser una unidad. Y es a lo que se les atribuye los predicados. Y ahora viene, claro, ustedes están diciendo, bueno, muy bien, ya lo sabemos, la sustancia es esto y tal y cual. Pero realmente, ¿cuál es la sustancia para Leibniz? ¿Cuáles son esas sustancias? Los perros, los gatos, los lobos, las plantas, los geranios. Y dice Leibniz, no. Esa sustancia va a ser, y aquí viene una palabra muy famosa de Leibniz, la mónada. La mónada. Así que, ahora voy a hacer, para ir muy rápido, un resumen muy rápido para llegar a la mónada, que es lo que nos interesa en este vídeo. Hay algo, de acuerdo. ¿Qué hay? Sustancias. Vale. ¿Cómo son esas sustancias? Pues aquello a lo que se le atribuye un predicado, que existen necesariamente, es decir, tiene que haber sustancias necesariamente si hay algo. Cuidado que eso es distinto a que ellas mismas existan por sí mismas. Cuidado que eso es distinto a que ellas mismas existan por sí mismas. Eso es otro tema, lo vamos a tratar luego. Tienen que ser con una permanencia en el tiempo y una unidad. Y eso lo va a llamar Leibniz mónada. Y ahora viene la gran pregunta que ustedes están haciendo. Bueno, ¿y qué es una mónada? Pues vamos a empezar. ¿Cómo son esas mónadas? Vamos allá. Voy a dar una lista de características de las mónadas. Y en el siguiente vídeo vamos a explicar cómo se relacionan entre sí. Aquí nos vamos a centrar en cada una de las mónadas. Es decir, solo voy a explicar cómo es una mónada. Me da igual la mónada que sea. Vamos a ver que tienen determinada jerarquía, que tienen determinada clasificación. Pero todas ellas cumplen lo siguiente necesariamente. Y luego ya en el vídeo posterior vamos a ver cómo se juntan. Cómo forman la realidad. Porque aquí estamos hablando solamente de una parte de la realidad. Una mónada. Primero, estas mónadas, ¿cómo son? Pues vamos allá. 1. Característica primera. Son individuales. Primera característica. Es decir, son absolutamente, cada mónada es ella misma.
y es radicalmente distinta, es diferente a cualquier otra mónada. No existen, por lo tanto, dos mónadas exactamente iguales, porque si existieran dos mónadas exactamente iguales, es decir, dos mónadas que no se distinguieran en nada, por una cosa que se llama principio de los indiscernibles, serían la misma mónada. Claro, si las mónadas fueran iguales absolutamente todas entre sí, en realidad habría una mónada. No dice Leibniz. Las mónadas son individuales. De hecho, son tan individuales, que ahora lo vamos a ver, es una cosa muy interesante. Dice Leibniz textualmente que no tienen ventanas. Ahora vamos a ver qué significa eso. Lo ponemos ahí, lo dejamos así en incógnito y ahora lo vemos. 2. ¿Cómo son las mónadas? Las mónadas son imperefederas. Es decir, las mónadas, cuidado, surgen por creación. Lo vamos a adelantar. Luego vamos a tratar en un vídeo el tema Dios las crea. Las mónadas están creadas por Dios. Pero no mueren por sí mismas. Solo pueden morir por aniquilación. Es decir, solo Dios tiene la capacidad de destruir las mónadas. Las mónadas no mueren por sí mismas. Solo Dios tiene esa capacidad. Luego vamos a ver por qué, cuando hablemos de la relación que existe entre las mónadas. 3. Hay una jerarquía de mónadas. ¿Qué ocurre? Vamos a borrar esto para explicar la jerarquía de las mónadas. ¿Qué es lo que ocurre con las mónadas? Bueno, vamos a pintar una mónada. A ver si nos queda monada, O sea, será imbecilidad. Vamos allá. Esto es una mónada, ¿vale? Vamos a poner la carita sonriente y tal, vale. Esa mónada primero es individual, es decir, no hay dos mónadas iguales. Nos lo podrán parecer, pero ya vemos que no lo son. Primero, así que todas son individuales entre sí. Segundo, son imperefederas, es decir, no pueden, solamente se crean y mueren por aniquilación, no mueren por sí mismas, no son corruptibles, para entendernos. Tercero, hay una jerarquía. ¿Qué ocurre? Que en ese hay algo, lo que hay no es todo igual, ni mucho menos, sino que vemos que hay unos seres que son más complejos que otros. ¿Cómo sitúa la jerarquía Leibniz? Por la capacidad de percibir. Es decir, va a ser como perciban lo que sitúe la jerarquía de las mónadas. Hay mónadas que solo pueden percibir lo que ocurre en su exterior. Ojo. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner exterior con muchísimas comillas. ¿Vale? Porque también lo vamos a explicar. Recuerden, las mónadas no tienen ventanas. ¿Pero qué sería una mónada de un nivel, de una jerarquía baja? Pues aquella que percibe, es decir, como si fuera una cámara de televisión, una cámara de fotos, percibe pero no es consciente de que está percibiendo. Estamos diciendo percibe, no está viendo la realidad. Estamos diciendo percibe, No tienen ventanas. Voy creando así un clima de misterio para que se enganchen para el próximo vídeo. ¿Cuáles son las mónadas que tienen más, las que cada vez más altas? Pues aquellas que perciben y además que se dan cuenta de que perciben. Claro. Perciben y se dan cuenta de que perciben. Y entonces, cuanto más cuenta te des, cuanto más racionalices tu percepción, más alto estás. Cuidado que todos los seres humanos, por ejemplo, como mónadas, para entendernos entre usted y yo, esto que no salga de aquí, nuestra mónada sería nuestra alma, pero esto que no salga de aquí, Bueno, pues seríamos todos iguales, No es que haya unas personas que perciban más que otras, eso no es cierto para Leibniz. Todos seríamos iguales en cuanto a mónadas. Pero, por ejemplo, seríamos superiores, vamos a imaginarnos, a los animales. Porque los animales perciben como nosotros percibimos, pero ellos no son conscientes de que perciben. Luego les falta un percibir que es percibir que estoy percibiendo. Como los esto voy a hacer un chiste en gallego, pero no lo hago.
Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que yo sitúo entonces las mónadas de menos a más. ¿Y por qué? Porque están percibiendo. Estas perciben y además perciben que perciben. La mónada más alta, todo el mundo se lo estará ya imaginando, va a ser Dios, pero eso ya lo vamos a contarlo. Seguimos con las mónadas. 1, son individuales. 2, son imperecederas. 3, hay una jerarquía. 4, llevan su actividad en sí misma. Vamos a poner 4, actividad propia. Atención, empiezan los problemas. Cada mónada va dotada de la actividad que lleva en sí. Ahora, yo voy a poner un ejemplo y lo voy a referir luego a la mónada. Lo digo porque voy a hablar de una cosa muy rara que igual alguno piensa, ¿para qué me está contando esto a mí? Un reloj de cuerda, no olvidemos que Leibniz es del siglo XVII. No olvidemos que esta es la época de que empiezan a surgir los relojes de cuerda, se van extendiendo y empieza este proceso de relojes, que es muy interesante, ¿no? Ahí también está la clave del mecanicismo. Un reloj de cuerda, ¿cómo funciona? Bueno, pues muy fácil. Funciona con un muelle que lo que hace al darle cuerda es que lo tenso, es decir, el muelle está destensado, yo le doy cuerda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Ese muelle se tensa. Lo voy tensando. Lo voy cerrando. El muelle está abierto y al darle cuerda lo voy cerrando sobre sí mismo. Y al soltar, ¿qué ocurre? Que se va poco a poco abriendo. Y al irse abriendo, mueve una serie de mecanismos. Estoy contándolo muy sencillamente. Los relojes de cuerda son un mecanismo maravilloso y además son preciosos de ver por dentro y por fuera, por cierto. ¿Qué hace qué? Que las manecillas, vamos a pintarlas en azul. Vaya por Dios, que siempre estoy cogiendo el negro. Ahora en azul. Que las manecillas se muevan. Oh, pum, pum. Claro, al irse destensando siempre vamos a ver unas ruedecillas y esas hacen al final que las manecillas se muevan. Y aquí viene lo interesante. En este reloj, ¿dónde está la actividad? La actividad del reloj está en sí mismo. El reloj no se mueve por algo ajeno a él. Es decir, yo no tengo que estar moviendo las manecillas desde fuera, sino que las manecillas se mueven sobre sí mismas. Y aquí viene lo mejor. Y además, dice Leibniz, en esa actividad propia, cada una de las mónadas lleva además su tiempo y su espacio. Alguien estará a lo mejor sorprendido, si no conoce a Leibniz, está diciendo, ¡anda! Esto me está sonando a Kant. Efectivamente. Cuidado porque en Kant es un poco distinto. Tenemos una serie de vídeos sobre Kant, los pueden ver allí. En Kant es un poco distinta esta idea, pero Kant la recoge en cierta medida en Leibniz. Vamos a ir a lo del tiempo y el espacio. Cada una de las mónadas lleva en sí, ¿ustedes se acuerdan de que hemos puesto esto con muchas comillas? ¿Qué lleva en sí cada una de las mónadas? Lleva en sí su propio tiempo y su espacio. Es decir, como la mónada, recuerdan, no tiene ventanas, no puede mirar hacia el exterior. Claro, ustedes imagínense una casa sin ventanas, pues no podrían mirar al exterior. Así que la mónada, ¿qué hace? Todo lo lleva en sí misma. Y ustedes dirán, esto es un absurdo. No. Voy a explicarlo ahora muy brevemente y en el siguiente vídeo que vamos a dedicar a cómo se conforma la realidad, porque aquí estamos hablando de cada mónada en concreto, luego tenemos que ver cómo digamos, todas esas mónadas forman la realidad, lo vamos a explicar un poco más extenso. Vamos a imaginar que yo tengo este reloj. Vamos a olvidar, por cierto, por un momento la teoría de la relatividad, que ahora no me importa. Lo digo porque voy a poner un ejemplo que alguien puede decir, pero según la teoría de la relatividad me importa poco ahora. ¿Este reloj dónde lleva el tiempo? Es decir, el transcurrir de las manecillas, fuera de él o dentro de él.
Y diríamos todos, claro, lo lleva, fíjense ustedes bien, por favor, oigan, que no coge la full, ya, lo lleva dentro de él. Es sí mismo el que marca el tiempo. De hecho, vamos a imaginar que nos llevamos este reloj a un sitio sin tiempo. ¿Vale? Repito, dejamos fuera la teoría de la relatividad. Vamos a imaginar que nos llevamos este reloj a un sitio sin tiempo. ¿El reloj seguiría marcando el tiempo? Sí. Vamos a imaginar que yo cambio, ¿no?, de meridiano. Me voy, yo estoy aquí en Madrid, en España, pero yo me voy, vamos a imaginar, a Hispanoamérica. Me he cambiado de meridiano, luego mi reloj se debería de haber retrasado. ¿Se ha retrasado? No, lo tengo que retrasar yo, porque su reloj, mi reloj, va con el tiempo. Lleva su tiempo. Así que todas las mónadas llevan su tiempo y llevan su espacio, es decir, llevan el que, va a decir Leibniz, una cosa muy bonita, todo el universo en sí mismas. Pero esto lo vamos a explicar más detalladamente en el siguiente vídeo para explicarlo todo. Cada mónada, lleva su espacio y su tiempo en sí mismas. Igual que, por ejemplo, un actor de teatro, que es el ejemplo que vamos a poner en el siguiente vídeo y que nos interesa mucho, un actor de teatro, ¿qué es lo que lleva en sí? Toda la obra de teatro. No solamente conoce su papel, sino que sabe lo que todos los demás van a hacer y el decorado y las acotaciones y los sonidos que van a ver en la obra. Porque si no sería incapaz de actuar. Tiene que llevar ¿qué? Cada actor de teatro lleva su tiempo, sabe lo que él va a decir, cuánto tiempo va a durar, el tiempo de todos los demás, sabe cuánto van a durar cada una de las intervenciones de los otros actores, sabe cuándo tiene que volver a salir, sabe cuándo tiene que responder, y su espacio. Sabe dónde va a estar cada actor, aunque él no esté en escena en ese momento. No olvidemos barroco, no olvidemos teatro. Esto ha sido así una cosa misteriosa que he dicho. Bueno, pues ya tenemos individuales, imperecederas, la jerarquía y su actividad propia. Y además, ahora ya viene lo mejor, ¿cómo son? 5. Quinta característica de las mónadas. Vamos allá. La quinta característica es que son un punto metafísico. Es decir, esto vamos a borrarlo bien, metafísico. Es decir, no son extensas. Esta palabra es una palabra que prácticamente ya no se utiliza, lo de la extensión, en cuanto a los objetos, pero lo vamos a poner así porque así es como lo dice Leibniz y ya lo vamos a explicar. ¿Qué ocurre? Que las mónadas no ocupan un lugar, no hay un espacio y cada mónada ocupa un lugar y donde se pone esta mónada no se puede poner esta otra. No. No existe ningún espacio. ¿Por qué el espacio? ¿Dónde está? Y ustedes ya habrán contestado, espero. En la misma mónada. Esto sería la mónada, cuidado, que tampoco el pensamiento está allá fuera de la mónada, lo digo por si acaso. Está en la misma mónada. Luego la mónada no tiene extensión, no es material. ¿Se acuerdan ustedes de que la sustancia tenía que ser una unidad? Pues esto Leibniz lo lleva a la radicalidad y dice, ¿qué ocurriría si las mónadas fueran extensas? Es decir, ocuparan un lugar. Que todo aquello que ocupa un lugar, vamos a imaginarnos, este rectángulo que yo acabo de pintar, a su vez lo podría dividir. Esa división, a su vez, la podría volver a dividir. Y así, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Y volveríamos al problema que teníamos aquí. Si el universo se compone de partículas que a su vez se pueden dividir en el infinito, ¿cómo se pueden juntar para formar otras? Para formar esa propia unidad suya. Es decir, no habría unidades. Por lo tanto, como tiene que haber unidades, acuérdense, las mónadas no pueden tener extensión, no pueden ocupar un lugar. Claro, ustedes estarán ahora preguntando, bueno, ¿y lo que yo veo? Porque claro, yo estoy viendo lugares.
Yo salgo, entro, cruzo, voy por sitios, no puedo ocupar el lugar que tiene otra persona. Entro en el metro y está lleno, ojalá no hubiera extensión. No, 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 no. Lo vamos a explicar en el próximo vídeo. ¿Vale? Cómo ocurre el universo. Y además, cada una de las mónadas, última característica que vamos a contar, siempre estamos haciendo un resumen, lógicamente. Cada una de las mónadas que ocurre, que lleva en sí el universo en la totalidad. Lleva el universo. También esto lo vamos a explicar más en el siguiente vídeo, porque aquí estamos presentando las mónadas de una forma, digamos, un poquito general, cada una de ellas. ¿Qué significa que las mónadas lleva en sí el universo? ¿Qué significa esto? Que las mónadas llevan en sí el universo. Esto que está aquí, que creo que lo está tapando la luz. Bueno, vamos a ponerlo así para que el universo, llevan cada una de ellas el universo. Bueno, pues significa lo siguiente. Si la mónada lleva en sí el espacio y el tiempo, ¿qué ocurre? Que cada una de ellas lo que va a llevar es todo el espacio y el tiempo de todo lo que ocurre en el universo. Cada mónada está en el universo y cada mónada es el universo en sí mismo. Lo que ocurre, cuidado, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo también, que lo es como, vamos a ponerlo aquí, perspectiva. Y Leibniz pone un ejemplo muy bonito, que es muy bonito por dos motivos. Uno, por el propio ejemplo en sí, y otro porque el ejemplo ya demuestra que Leibniz es un pensador moderno, que es un ejemplo de una ciudad. Yo ahora mismo estoy en una ciudad, en este caso concreto, Madrid, como os he dicho antes. Yo llevo en mí todo Madrid. Aquí, en mi cabeza, llevo en mí todo Madrid. Pero lo llevo desde una perspectiva determinada, que es distinta a la de otra persona que viviera en otro barrio en el cual yo estoy, o que estuviera en otra situación en la cual yo estoy. ¿Qué ocurre? Que aunque llevamos todo el universo, cada uno de nosotros lo llevamos como una perspectiva propia en cuanto a la mónada que somos. Pero va todo el universo. Es como si 5 personas se leen el mismo libro, esas 5 personas llevan el libro, pero, ojo, cada una de ellas lo lleva desde una perspectiva diferente, pero todas llevan el libro. Esto lo vamos a explicar, repito, otra vez, lo vamos a volver a contar en cómo se constituye entonces la realidad. Así pues, ya sabemos qué es lo que ocurre. Voy a resumir todo, como siempre hacemos en estos vídeos, y ya les voy a invitar a ver el siguiente cuando ustedes puedan, lógicamente, y además ya saben, yo ya sé que ustedes me ven a doble velocidad incluso, lo cual me pone triste, pero al tiempo me alegra que me sigan viendo. Vamos a explicar esta primera parte de Leibniz, que ha sido la explicación de lo que son las mónadas, y luego ya en el siguiente vídeo vamos a explicar cómo estas mónadas se relacionan. Volvemos a empezar. Vamos a hacerlo así para que todo el mundo ya nos siga. Venga, vamos allá. ¿Por qué hay algo y no nada? Se pregunta Leibniz. ¿Qué significa esta pregunta? 3 cosas. Primera, ¿hay algo? Segunda, no hay nada. Tercera, ¿qué razón? Vamos a detenernos en qué es lo que hay. Hay algo. ¿Qué hay? Hay sustancias. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que haberlas, puesto que si no, no podría haber nada. Es decir, para que haya predicados, ya lo hemos dicho, tiene que haber sustancias. Recuerden el ejemplo de los colores. Segundo, esas sustancias tienen que tener 2 características. Una, que permanezcan en el tiempo. Claro, si aparecen y desaparecen, pues es un cachondeo. Que además no puede ser, porque habría otro momento en el cual ya no habría nada. Y 2, la unidad. Es decir, que ellas mismas posean su propia unidad, que no sean divisibles otra vez, porque si no, entonces esas sustancias no serían tales sustancias, sino que las sustancias serían su división. De esa división, otra división, así sucesivamente hasta el infinito. Y no podría ocurrir. ¿Y cómo llama Leibniz a esas sustancias? Mónadas. ¿Cómo son esas mónadas? ¿Qué características tienen? Primera, que son individuales, es decir, son absoluta y radicalmente cada una de ellas diferente a la otra. Son, según un principio que hemos citado, principio de los indiscernibles. No puede haber 2 mónadas iguales, porque si los hubiera, serían la misma, acuérdense. Así que son individuales, hasta el punto de que carecen de ventanas.
Ni tan siquiera pueden cotillear la una con la otra mientras tienden las sábanas. 2. Son imperecederas. ¿Por qué? Porque surgen por creación y solo pueden desaparecer por aniquilamiento. Es decir, son en sí mismas, desde que surgen, cuidado que no son eternas, desde que surgen en sí mismas, son imperecederas, no se corrompen, no son corruptibles. Tercero, tienen una jerarquía que se basa en ¿qué? En su capacidad de percibir. Percibir cosas y percibir que percibo. ¿Vale? Sería la jerarquía fundamental. Y luego dentro de percibir que percibo, vamos a verlo también en Dios, hay otra perfección que vamos a ver ahora, vamos a explicarla muy rapidito en un momento. Además, 4. Cada una de ellas lleva en sí su actividad propia. Es decir, como el reloj de cuerda, acuérdense, lleva en sí su propio tiempo y su propio espacio. Del mismo modo que el reloj de cuerda, una vez que yo le he dado cuerda, la he creado, ya no necesita a un individuo que esté moviendo permanentemente las manecillas, porque vaya reloj, ¿no? Es como aquel que nos compramos de pequeños, los que ya somos un poquito mayores, pues entonces aquí cada una de las monadas lleva en sí su tiempo y su espacio, como el actor de teatro que se sabe la obra. Lleva no solamente su papel, sino el papel de todos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por lo tanto, perdón que no me sale la palabra, consecuencias de esto, que por lo tanto no son extensas, puesto que no ocupan un lugar en el espacio, porque el espacio no existe como de forma independiente, está solamente en cada una de las mónadas, y además lleva en sí todo el universo. Pero ¿cómo? Cuidado. Esto es muy importante de entender. Lleva en sí todo el universo, como el actor de teatro lleva en sí toda la obra, pero como una perspectiva. Es decir, lleva toda la obra el actor de teatro, pero ojo, no la lleva igual el que hace de, vamos a imaginarnos, el que hace de galán, que el que hace de malvado, que el que hace de, que la actriz que haga de dama de la corte, que la actriz que haga de princesa, que el actor que haga de soldado. Es decir, cada uno lleva toda la obra, pero la llevan como una perspectiva. Y entonces, ¿ahora qué ocurre? Que tengo moradas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tendría 8, 9, 10, 11, tendría mónadas. Multitud de mónadas. Leibniz dice en algún momento que hay incontables mónadas, que hay infinitas mónadas. No vamos a entrar en si son infinitas o no, porque con esto yo tengo una opinión determinada. Hay gente que tiene otra y como estamos en un tema de divulgación no vamos a entrar en eso. Pero son incontables. Vamos a quedarnos con ese adjetivo que utiliza el mismo Leibniz. Hay incontables mónadas. Y ahora viene un problema. Pero si no tienen ventanas y cada una lleva así el tiempo y el espacio y todo el universo, a ver, ¿por qué yo veo lo que hay? Es decir, ¿por qué yo, háganse esta pregunta, estoy viendo un universo si en realidad ese universo no existe? Puesto que estaría todo en mi mente, sería todo falso. Y dice Leibniz, no. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Vamos a explicar en el próximo vídeo, por lo tanto, cómo sería ese universo. Según siempre Leibniz. Pues, como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias por su atención y en el próximo vídeo, más.